Gracias a todos los que colaboraron con la alabanza hoy. Gracias. Bueno, oramos por este tiempo en el que el Señor va a tocar nuestro corazón a través de Lula, ¿sí? Señor, bendice este tiempo. Bendice este tiempo para que podamos escucharte, para que nuestros oídos naturales y espirituales estén abiertos y atentos a lo que vos querés decirnos personalmente. Gracias, Señor, por este envase que es la pastora Lula, que hoy se ha preparado para traernos esta agua fresca, Señor. Señor, estamos sedientos de ti todos los días. Y todos los días tú tienes palabra fresca y viva para cada uno de nosotros. Por eso hoy no será menos y tú te manifestarás con poder a través de tu sierva. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, gracias. Bueno, ¿cómo están en esta mañana? Bendecidos y en victoria, decía nuestro pastor Sebastián. Y claro que estamos bendecidos y en victoria. Como dijo la pastora Andrea, ayer tuvimos bautismos, vamos a tener campamento de jóvenes el domingo que viene, vamos a tener bautismos y pensaba que estamos tocando con violencia el mundo espiritual. Estamos arrebatándoles las almas al enemigo. Entonces, como decía también Andrea, estar orando por cada uno de ellos, estar orando por los que se bautizaron ayer y los que se seguirán bautizando el domingo que viene, los que están tomando la decisión de seguir el camino del Señor, que obviamente no es color de rosa, no es fácil, pero qué mejor que de la mano de nuestro Señor para caminar esta vida en fe que hemos decidido hacer, ¿no? Pero mientras tanto, oremos por los que recién están comenzando, por los que recién están conociendo de este camino. ¿Y cuántos creen que el Señor nos quiere llevar a lugares altos? Yo le puse como título a esta prédica, esta palabra, de los valles a los lugares altos. De los valles, de lo tranquilo a veces, a lugares donde tal vez nos cuesta un poquitito más. Pero qué bueno que saber que el Señor está con nosotros. La presencia del Señor y el Espíritu de Dios está en nuestra vida y está para acompañarnos en cada proceso y en cada circunstancia que nosotros podamos atravesar. Y sigo compartiéndoles un poco de David, porque este último tiempo estoy leyendo bastante sobre David y todas las cuestiones que le pasaban y cómo él, como hijo de Dios, reaccionaba. Y la verdad que encontramos tanta riqueza y tantas cosas para compartir sobre esto. Quiero que me acompañes al Salmo 18 y mientras te voy comentando un poquito, David escribe este salmo ya al final de su reinado, al final ya casi llegando al final de sus días también. Y empieza a agradecer a Dios por el cuidado de Dios, ¿no? Y este salmo comienza antes, la referencia que tenemos, creo que todas las Biblias la tienen. El título es Acción de Gracias por la Victoria y dice: al músico principal, salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico el día que le libró Jehová de mano de todos sus enemigos y de manos de Saúl. Y ahí comienza a enumerar, y te voy a desafiar a que lo leas en tu casa, a nombrar qué es Dios para su vida, ¿no? ¿Qué es Dios para la vida de David?
ahí los primeros versículos dice, te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador y mi fortaleza nuevamente. Y él empieza a enumerar las cosas que le pasaron, las angustias que pasó. Estuvo al borde de la muerte, dice que ligaduras de muerte lo rodearon, pero él sintió la presencia de Dios. Y yo quiero que vayamos ahí al versículo 33, desde el que hoy te quiero hablar. Él sigue enumerando, sigue diciendo que el Señor es misericordioso y un montón de cosas más. Y vamos a leer desde el versículo 32, dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Y esto me llama la atención, Dios hace perfecto nuestro camino. Y ahí el 33 dice, quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme. Hace mis pies como de cierva y me hace estar firme. Muchos de nosotros quisiéramos que Dios a veces nos saque del problema, desaparezca esa montaña que tenemos que atravesar, que no queremos andar en caminos sinuosos, en caminos peligrosos, pero Dios muchas veces no nos cambia el panorama, sino que nos cambia los pies, como dice este pasaje. Y podemos ver ahí, como les decía, que muchos buscamos en todo tal vez lo que nos rodea, seguridad, buscamos en nuestras habilidades o en los dones que tenemos o en las relaciones que podemos formar o que podemos tener con algunas personas. Buscamos seguridad, pero acá lo podemos ver al rey David buscando la seguridad solamente en el Señor. Y acá hace como, bueno, yo las conté ahí, dice como 8 metáforas, ¿no? De lo que es el Señor para él. Y como dijimos al inicio, dice que Él es roca mía, castillo mío, mi libertador, mi escudo, mi fortaleza. ¿Cuántas cosas que Él dice? Ese es quien es Dios en medio de las crisis y de nuestras crisis. ¿Y por qué David decía tanto estas cosas, no? ¿Y por qué hablaba? Muchas veces lo vemos a David dando ejemplos de cosas que nosotros por ahí nos tenemos que imaginar o que por ahí todavía no conocemos. Y David conocía muy bien el terreno de Judea y donde él se movía, porque él era de ovejas, así que tenía un conocimiento de lo que era ese terreno, de que había montañas escarpadas, y siempre estaba comparando y diciendo cosas, pero era de lo que él veía todo el tiempo. Entonces podemos ver a David una y otra vez hacer comparaciones de lo que él realmente estaba acostumbrado a ver. Podemos ver ahí también que él no decía que esas montañas desaparecieran, sino que le pedía al Señor que le hiciera los pies como de ciervas. Y yo quiero compartirte un pequeño video para que ustedes vean lo que hacen las ciervas. Esta es una bebé. Desde pequeña sus madres la llevan a esos terrenos. Ahí está justamente escalando una represa, pero así como escalan las represas, escalan las montañas, saltan. Ahí está la bebé con la mamá. Tienen una agilidad y de eso vamos a hablar en esta mañana.
tremenda. ¡Wow! ¿Qué les parece? Hasta que no lo vi, dije, ¡wow! Cuando David decía, Señor, haz mis pies como de siervas, estaba hablando lo que veía. Y esto es lo que veía todo el tiempo. Las siervas andando en las alturas con una agilidad asombrosa que solamente Dios la puede dar. Entonces vamos a hablar de eso, ¿no? Del diseño de esa capacidad única que tienen estos animales, ¿no? Y son las hembras generalmente las que suben ahí tan alto y llevan a sus hijos, después los machos también, pero andan, tienen la capacidad de pisar con las patas traseras en el mismo lugar donde pisaron las delanteras. O sea, una cosa tremenda. Entonces, por eso ellas pueden subir a esos lugares altos y andar por las alturas como si anduvieran por terrenos más firmes, ¿no? Entonces podemos ver a la agilidad. ¿Qué es la agilidad? Bueno, la agilidad es la capacidad de cambiar, de adaptarse. Ellas se adaptaron a esos terrenos y lo aprovechan al máximo. ¿Qué podríamos decir nosotros cuando pensamos en agilidad? Yo te voy a hablar de agilidad espiritual. Cada uno de nosotros necesitamos agilidad espiritual para sortear este tipo de lugares, ¿no? De circunstancias que podemos pasar en la vida. Entonces, en una prédica anterior que compartimos, yo te hablaba de esto de que el analfabeto del siglo XXI va a ser aquellos que no puedan aprender y desaprender y volver a aprender. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Bueno, nosotros necesitamos la capacidad de cambiar, la capacidad de adaptarnos, la capacidad de obedecer rápido, más rápido de lo que estamos obedeciendo ahora, la capacidad de perdonar rápido, la capacidad de avanzar hacia lo que Dios quiere, lo que Dios tiene por delante para nuestra vida. Entonces, para resumirlo, la agilidad espiritual no es correr más rápido, no es ir más adelante que los demás, sino es saber moverse con Dios cuando Él se mueve, cuando Él nos dice que hay que mover, cuando Él nos dice que algo hay que hacer. Entonces, tener pies de siervas no significa solamente poder huir, porque realmente también lo usan para huir de sus enemigos. O sea, ¿quién va a subir a eso que vimos? No sube cualquiera. Entonces, no es solamente huir de nuestro enemigo, sino poder subir de nivel. Entonces, lo que yo quiero compartirte en esta mañana es que nosotros necesitamos estar ágiles espiritualmente para poder subir de nivel. Y la agilidad no es algo que nosotros traemos dentro. Yo soy bastante torpe, como saben, voy a gimnasia, hago todo lo que puedo, pero no soy ágil, no tengo mucha agilidad, no tengo mucha resistencia, tengo que trabajar la resistencia. El otro día hablaba con mis profesores y me decían, bueno, ahora vamos a trabajar la fuerza, porque ya a la edad que tengo ciertos problemitas que tengo que empezar a trabajar toda la fuerza, como les pasará a cada uno de ustedes. Cada vez más me cuesta agacharme, o yo quiero hasta los 80 atarme los cordones sola, no sé. Entonces, necesitamos esa agilidad que la vamos perdiendo, ¿no? Por la edad, por el paso del tiempo. Pero acá con el Señor es todo lo contrario. A medida que nosotros vamos creciendo espiritualmente, nos ponemos más ágiles. En esa palabra que dice que mientras el hombre exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo porque se fortalece en el Señor. Entonces,
La agilidad de la cual David está hablando no viene de sus propias habilidades. Él dice, no dice yo me hice ágil, sino dice quien me hace ágil. Siempre dándole todo el crédito al Señor, ¿no? Quien lo hace ágil, quien nos hace ágiles a cada uno de nosotros, es el Señor. La agilidad para cambiar de dirección cuando vamos por un camino que no es del agrado del Señor, cuando vamos por un camino equivocado. Esa agilidad la marca el Señor. Esa agilidad nos da el Espíritu Santo. La agilidad para pedir perdón rápido, para perdonar rápido. Todo viene del Señor, todo viene de Él. Quiero que me acompañes porque también lo vamos a ver ahí en Habacuc, o que anotes para que te quede de referencia. Habacuc 3:19, se vuelve a nombrar estas palabras y dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc, en medio de una crisis social, de una crisis económica de su tiempo, confiaba en la agilidad que el Dios Altísimo le podía dar. No confiaba en sus propias fuerzas, no confiaba en lo que pasaba alrededor, porque lo que pasa alrededor muchas veces es lo que nos tira abajo, lo que nos hace por ahí caer de esas montañas, sino que confiaba en que Dios era el que nos hace andar en las alturas. Nosotros no somos como las cabras que salen y van solitas como locas ahí en las montañas. Nos manejamos y nos movemos con agilidad porque el Espíritu Santo está en nuestra vida y nos movemos de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Y cómo hacemos para poder tener esa agilidad y esa destreza que vemos en estos animales y que David hacía referencia? Ahí dice el mismo Salmo 18, dice que Él es el que nos hace estar firmes sobre nuestras alturas, firmes sobre mis alturas. Y quiero que me acompañes Efesios 6:13, tan conocido. Efesios 6:13. Ahí vemos la armadura del Señor, ¿no? La armadura de Dios y cómo nosotros tenemos que estar posicionados. Y esto, ahí el versículo 13 dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo, o sea, cuando ya nos ponemos toda la armadura, cuando viene el día malo, ¿cómo resistimos o cómo sobrellevamos todas estas cosas resistiendo y estando firmes en el Señor? Esa es la manera de poder estar también en las alturas. Y las alturas representan, la verdad, el mayor desafío para cada uno de nosotros. Y también es un lugar en donde podemos visibilizar dónde están los peligros. Si nosotros andamos como siempre en el valle, es difícil que podamos ver dónde están los peligros, pero cuando nosotros nos remontamos como las águilas, vamos a poner ese ejemplo también, cuando estamos en las alturas, podemos ver los problemas, podemos ver las dificultades, podemos entender dónde están los peligros y también Dios nos ayuda a poder sobrellevar esos peligros. Entonces, cuanto más alto nosotros subimos en la fe, cuanto más alto,
cuanto más yo crezco en la fe, sabemos que más fuerte sopla el viento. Recién Andrea decía, cuando una persona viene al Señor y lo conoce y empieza a experimentar de la presencia del Señor, van a venir las pruebas, van a venir los vientos fuertes, van a venir las tempestades. Ese no es el problema es cómo yo me sujeto, cómo yo me mantengo firme en momentos de peligrosidad. Y esa firmeza no es una cosa, es una persona. Esa persona es Cristo en nosotros. Él es quien nos da la firmeza que nosotros necesitamos para pasar esos vientos fuertes, para pasar esas dificultades. Podemos hablar también de José, ¿no? José, aquel tiempo en Egipto, tuvo una agilidad espiritual para adaptarse, ¿no? De ser primeramente vendido, ser esclavo, luego pasar a ser administrador del palacio donde estaba, luego otra vez cayó preso, pero eso siempre lo mantuvo firme. Él mantuvo firme sus convicciones, él se mantuvo firme en sus valores. Él se mantuvo firme sobre todo creyendo en el Señor, creyendo en el Dios que lo podía sacar de todas esas situaciones y todas esas dificultades que fue sorteando. ¿Cuántos cambios, no? Y así vivimos, me parece, nosotros nuestra vida en estos tiempos. Todo el tiempo están cambiando las circunstancias, están cambiando el panorama, está cambiando la situación económica, está cambiando el dibujo familiar. Lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas, hoy lo vemos borroso, hoy lo vemos cambiado, hoy lo vemos modificado. Pero el Señor nos vuelve a decir que necesitamos estar ágiles espiritualmente para poder sobrellevar estas cosas, ¿no? Entonces, por ahí hay veces que vemos personas muy activas, personas que sirven al Señor, que son muy serviciales, pero a la hora de subir una montaña y cuando el viento empieza a soplar, se nota la inestabilidad, se nota que no haya esa agilidad espiritual. Entonces, ¿qué agilidad estamos desarrollando hoy para el día de mañana, para el futuro? ¿Nos estamos preparando? Porque esto lleva una preparación, como te hablé hace un ratito y cuando mirábamos el video, vemos que las mamás llevan a sus crías a ese lugar, ¿no? Tienen una preparación. Cuando las vemos saltar, no te compartí otros videos porque no quería que se hicieran extensos, pero hay otros videos en donde las vemos con una agilidad, esto de que ponen sus patas traseras donde pusieron las delanteras y vemos cómo se mueven y cómo saltan en los lugares casi verticales en donde arriesgan su vida. No es otra cosa que práctica. ¿Qué estamos practicando hoy en lo espiritual que nos lleve al siguiente nivel? Que nos lleve al lugar donde Dios está pensando para nosotros. ¿O solo hoy estás como haciendo la plancha, pensando en el presente y bueno, lo que venga mañana cuando me levante?
¿O estás planificando y estás pensando en ponerte más ágil espiritualmente? ¿Qué preparación estás teniendo hoy que te va a llevar al siguiente nivel? Necesitamos prepararnos espiritualmente para lo que viene. No sabemos muy bien lo que viene, en el sentido que no sabemos, a veces estamos muy relajados en que bueno, no sabemos cuándo va a pasar, cuándo el Señor va a venir a buscar a su iglesia y nos relajamos, pero el Señor nos está diciendo, iglesia, prepárate. Preparémonos para el siguiente nivel. Porque si no vamos a estar como las viudas, las 10 viudas, las 5 tenían sus lámparas preparadas, pero hay 5 que se quedaron en el camino. Necesitamos prepararnos, necesitamos la agilidad espiritual, necesitamos resolver rápido estas dificultades que a veces tenemos cuando queremos subir de nivel. Esas siervas que van ahí son vegetarianas. Entonces, por supuesto que en el valle comen de los arbustos y de todo lo que encuentran. Pero entre las grietas de las piedras salen unas sales minerales y ellas llevan a sus hijos, van ellas mismas, va el macho también, y van sus hijos a comer de esas sales que salen entre las grietas de las piedras para poder alimentarse. Porque esas sales tienen unos nutrientes esenciales que hacen que ellas puedan seguir viviendo. No solamente viven de lo que comen en el valle, sino también de las sales que pueden obtener de esas piedras. Y me ponía a pensar un poquito, ¿no? ¿Qué son esas sales esenciales? Y es la presencia de Dios, es el tiempo de la palabra de Dios, de lo que yo me alimento todos los días, de lo que como todos los días, porque si no, no puedo subsistir, no puedo seguir adelante con la vida que Dios tiene planificada. Necesitamos esas sales y para comer de esas sales necesitamos subir a las alturas. Subamos a los aposentos altos a buscar de esas sales, de esa presencia del Señor que nos da los nutrientes esenciales, lo que necesitamos cada uno para nuestra vida y, cómo no, también para compartir con los demás. ¿Y cómo hacemos todo esto sin cansarnos? Hay veces que terminamos, a mí me ha pasado años enteros, llegar a fin de año y que el cuerpo físico y la mente no me dé más, agotada de tanto servicio, de tantas cosas, no solo de lo que hacemos aquí en la congregación, sino de nuestras familias. Todos tenemos luchas y tenemos dificultades y tenemos cuestiones con el trabajo y cuántas cosas que podríamos nombrar. Pero el Señor una vez más, otra vez siempre nos está llevando a reconocer que en su palabra está todo lo que necesitamos. Y en Isaías 40:31 podemos ver que podemos correr sin cansancio, sin cansarnos, que podemos subir a esas alturas sin cansarnos, que podemos sostenernos con esas 4 patas así medio, pero sin cansancio. La palabra del Señor en Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto habla de que cuando realmente la presencia de Dios está inundando nuestra vida y nos
guiamos nuestros pasos porque el Señor y el Espíritu de Dios nos va guiando. No, nuestras fuerzas exteriores dicen, hasta acá llegamos, pero el Señor es quien renueva nuestras fuerzas. ¿Y cómo renueva nuestras fuerzas? Dice, los que esperan, los que esperan. ¿Y cuánto nos cuesta esperar en este mundo del todo ya? Pídalo ya, tocamos un botón y entramos a algún lugar, ¿no? Y el Señor nos está hablando todo lo contrario, nos está hablando de la paciencia, nos está hablando de ser ágiles, pero no en velocidad, sino en esa cintura, esa práctica, esos movimientos exactos que solo el Espíritu Santo nos puede dar en nuestra vida. Entonces, correr sin cansancio. Que cuando estamos cansados, cuando estamos agotados por el trajín del día, nuestro refugio, nuestra búsqueda como el rey David era la presencia del Señor, la presencia del Señor. Por eso la agilidad requiere que nosotros nos renovemos constantemente en las fuerzas que vienen de Él. Si sos un siervo de Dios, si estás sirviendo al Señor, necesitas renovar las fuerzas en el Señor para que no quedes agotado. Porque luego también vienen los días malos. Gente cansada hace macana. ¿A ustedes no les ha pasado que cuando están cansados, hasta puede ser que cuando alguien viene a preguntarte algo contestes mal? Es lo que a la mayoría le pasa. No, me pasa a mí sola, no sé. ¿Qué pasó? Es que estamos agotados, estamos cansados. Y cuando estamos cansados reaccionamos mal. Entonces renovemos nuestras fuerzas en el Señor. Saber esperar en el Señor. ¿Recuerdan cuando hablamos de la fe? ¿Cómo está el que espera? Con los brazos abiertos, esperando la respuesta del Señor, esperando las promesas del Señor, esperando la fortaleza del Señor, pero metidos dentro del refugio del Señor. Como el atleta, ¿viste? El que te hablaba, yo no me considero atleta, ¿no? Te voy a hablar de un atleta que antes de correr, ¿qué hace? O sea, no sale como loco, ¿no? ¿Qué hace primero? Estira. Allá tenemos una profesora allá de pilates o de gimnasia. Siempre hay que estirar. Si salimos corriendo como llegamos, recién levantados, nos cortamos un ligamento. Necesitamos estirar, ¿eh? Y eso quiere decir que nosotros tenemos que hacer una preparación. Tenemos que prepararnos. El estiramiento es el que nos da la flexibilidad para nosotros manejar los momentos de crisis, no rompernos en los momentos que vengan malos, ¿no? Momentos de dificultad. Porque este año nos va a deparar momentos de dificultad. ¿Sabían ustedes? Algunos ya arrancaron con momentos de dificultad. Otros tal vez vengan en los próximos meses. Y nosotros tenemos que prepararnos, hermanos. También el Señor nos da agilidad en la batalla. Vamos a batallar, vamos a tener tiempos en donde vamos a tener que enfrentarnos a estas dificultades, enfrentarnos al enemigo, pero la palabra del Señor en 2 Samuel 22:30, y esto tiene referencia con el Salmo 18, porque es el mismo cántico, nada más que fue después para los salmos, reformado como cancionero, y hay algunas palabras que están distintas. Pero en 2 Samuel
ese capítulo 22 habla de esto, ¿no? Y una vez más, David vuelve a decir cómo el Señor lo había librado de tantas dificultades, sobre todo de sus enemigos y sobre todo de Saúl, ¿no? El gran enemigo de David era Saúl. Y él hace este cántico que dice tantas cosas hermosas. Pero el versículo 30 dice: contigo desbarataré ejércitos, con mi Dios asaltaré muros. Dios nos da los pies ágiles no solo para escalar, sino para avanzar contra el enemigo. Amén. El Señor nos da agilidad espiritual para la batalla. El Señor no nos deja librados al azar, ¿no? La mayoría de nosotros tal vez no siente que pelea contra ejércitos, pero ¿cuántos peleamos con pensamientos? ¿Cuántos peleamos con ansiedad, tentaciones, decisiones que tenemos que tomar que no están siendo tomadas por temor a que nos equivoquemos, con palabras que han venido a lastimarnos, a dejarnos alguna herida profunda? ¿Cuántos? Esa es nuestra lucha, porque la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades y huestes de maldad que vienen a través de estas cosas, a través de los pensamientos, a través de las ansiedades, a través de tentaciones, a través de las cosas que escucho y de las cosas que veo. ¿Cuánto tenemos que orar por cada uno de nosotros, pero principalmente por nuestros jóvenes? ¿Cuántas dificultades tienen hoy en día por lo que ven, por lo que escuchan, que están siendo bombardeados por el enemigo, con tentaciones, con cosas que no vienen de Dios? Pero nosotros, el Señor nos ha dado la autoridad para arrebatar con violencia en el mundo espiritual, para que esto deje de suceder, para que el enemigo suelte la vida de nuestros hijos, suelte la vida de nuestros jóvenes, de nuestros niños, de nuestros hogares que están siendo atacados y bombardeados constantemente por eso. Entonces, la agilidad espiritual te permite esquivar, saltar, como dice la palabra, los muros de los malos pensamientos. Entonces, un siervo ágil es aquel que no se queda estancado en el pasado, sino que avanza hacia lo que Dios tiene por delante. Dios tiene mucho por delante para cada uno de nosotros, para nuestras vidas. Yo lo creo. Yo creo que el Señor quiere darnos una vida plena, con sus dificultades, con sus complicaciones, como estas siervas con esas montañas escarpadas, con esas... Dios no nos va muchas veces a sacar de la dificultad, pero el Señor es quien nos va a dar la agilidad. Y yo quiero que en esta mañana te lleves esto en el corazón. El Señor es tu refugio, el Señor es tu fortaleza, el Señor es quien hace nuestros pies como de siervas y nos hace andar en las alturas. Te invito a que te pongas de pie, pero que mientras te pones de pie puedas reflexionar en qué área de tu vida necesitas pedirle a Dios que Él te cambie los pies. No vamos a pedir en esta mañana al Señor: sácame esta montaña, sácame esta dificultad, sácame este problema, solucioname de alguna manera, sino que le vamos a pedir al Señor cómo saltar los muros,
cómo sobrellevar y subir esa montaña que necesitamos subir para llegar al siguiente nivel. No nos quedemos en el valle, hermanos. Porque cuando subimos a las alturas, cuando probamos de esas sales minerales, es como que decimos, ¿cómo me perdí de esto? Me perdí de la presencia del Señor tan tangible, tan espectacular, tan que no lo podemos decir con palabras. Porque la presencia del Señor hace eso. Entonces, no le vamos a pedir al Señor en esta mañana que Él nos cambie las circunstancias. Le vamos a pedir al Señor que Él haga nuestros pies como de siervas. Por eso primero necesitamos reconocer nuestra limitación. Nosotros como hijos de Dios estamos limitados en nuestras habilidades y nuestros dones, todo viene del Señor. Pero necesitamos reconocer que somos limitados y que el Espíritu de Dios es quien obra en nuestra vida. Que podamos subir a las alturas, no quedarnos en el valle, no quedarnos en la queja, no quedarnos en lo que no puedo hacer, no quedarnos en la imposibilidad, sino que busquemos las alturas para ver la perspectiva de Dios. ¿Qué es lo que Dios nos tiene preparado a cada uno de nosotros? Y por último, decirte que no dejes de confiar en el guía. Él conoce cada piedra, cada obstáculo, cada lugar difícil. Miren, hace unos años fui mucho tiempo al centro de montaña de aquí de Tandil, y si hay algo que recuerdo bien, es que cuando entrábamos a los senderos y a los lugares altos en donde había serpientes, hay animales que nosotros somos los que nos metemos en su hábitat, entonces teníamos que andar con mucho cuidado. Y nuestro guía nos decía, ustedes me siguen a mí. No se pueden ir ni a la derecha ni a la izquierda más de 2 metros, porque vamos todos por el mismo sendero para no tener problemas con las víboras, para no tener problemas con algún animal que nos saliera al encuentro de sorpresa. Entonces nosotros cuando íbamos, éramos como 40 personas, íbamos confiados en que el guía, si hacíamos caso, si obedecíamos, íbamos a estar bien. Los pastizales hasta acá, las montañas que a veces, como estas siervas, teníamos que estar trepando, pero sabíamos que íbamos por el camino correcto, porque el guía era el que conocía el terreno a la perfección. Sabía dónde había un pozo, sabía dónde había lugares que no nos podíamos meter. Nos avisaba, cuidado que ahí hay matas. Y yo un día hasta acá me enterré, me tuvieron que sacar porque pisé mal. Volví a mi casa llena de barro hasta acá. Y digan que no me caí toda completa, ¿no? Tengan cuidado, nos dice el Señor. Él es el mejor guía. Él nos hace los pies de siervos. Él nos cuida, Él nos protege. Él sabe lo que necesitamos. Dios sabe lo que necesitas, aún antes que se lo pidas. Pero el Señor también está diciéndonos, pedime. En esta mañana vamos a pedirle al Señor que Él haga nuestros pies como de siervos. Amén. Oramos. Señor, gracias te damos porque vos sos nuestro mejor guía, nuestra mejor referencia, aquel quien cuida nuestro entrar, nuestro salir, aquel que cuida nuestra vida de los peligros que pueden venir.
Gracias, Señor, porque una vez más nos estás desafiando a que vayamos más allá de nuestras limitaciones, no por nuestros propios medios y porque nosotros seamos ágiles, sino porque vos nos haces ágiles. Vos nos das la agilidad que nosotros necesitamos, nos das la fuerza, nos das la valentía. Nos alimentás con tus sales esenciales, que es tu palabra y la presencia de tu Espíritu en nosotros, Señor, para que podamos vivir la vida en plenitud que tú quieres, Señor. Para que no nos falte ningún nutriente, para que no nos falte nada. Como decía el rey David, Señor, hoy te damos gracias porque tú haces nuestros pies como de siervas. Y en esta mañana no te pedimos que nos saques del problema ni de la dificultad, sino que nos acompañes en el camino y que transformes nuestra vida conforme a lo que tú has planificado para nosotros, Señor. Y queremos también, como el rey David, darte gracias de antemano, Señor, porque nos libras de nuestros enemigos, porque estás con nosotros en medio de las dificultades, en medio de las batallas, Señor. Y sabemos que cuando se levantan esos enemigos, tú estás adiestrándonos para que podamos saltar esos muros, para que podamos pisar en lugares seguros, Señor. Te agradecemos y te honramos y honramos tu presencia en este lugar. Honramos tu palabra porque cada vez que la abrimos y la escudriñamos encontramos tanto tesoro para que nuestra vida sea fortalecida, que nuestra vida sea levantada, que nuestra vida sea animada por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, te damos gracias. Te agradecemos en esta mañana por ser nuestro refugio, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación, en medio de la angustia, en medio de las circunstancias, aún en medio de las esperas, Señor. Cuando estamos esperando, tú eres nuestro refugio, nuestra paz, nuestra seguridad, Señor. Sabiendo que todo lo que vas a hacer y en el momento que lo vas a hacer es el momento que tú has destinado y has marcado para cada uno de nosotros. Te agradecemos de antemano, Señor, por las maravillas que veremos en tu nombre. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Nos despedimos, nos volvemos a encontrar el miércoles. Los esperamos a todos para compartir más del Señor. Bendecido domingo. Digno eres tú, digno de la gloria y el poder. La creación se Un alma por nacer, un corazón herido, la vida te cambió sin encontrar razón. La cosa es que él se fue sin dejarte un motivo ni explicación. Tu cuerpo como flor en plena primavera, florece una mañana con